Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio utilizando el programa de PCInt. Vamos a dar inicio con nuestro ejercicio. Mi nombre es Arminda Rosalía Penado Reyes con el carnet número 2005-1747. El ejercicio que vamos a resolver el día de hoy es acerca del ciclo for en PCInt. Con eso vamos a dar inicio a nuestra actividad. El ejercicio se trata acerca de una creación de un algoritmo en PCInt que genere las tablas de multiplicación hasta el número que desea el usuario. Es decir, si el usuario desea que el programa le dé las tablas del 1 al 5, el límite va a ser el 5. Entonces le van a desglosar las tablas del 1 al 5. Si fuera hasta la del 10, sería la tabla del 1 al 10. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy en nuestro programa. Cabe recordar que el ciclo para o el ciclo for se utiliza en PCInt para repetir un bloque de código un número determinado de veces. Es decir, en nuestro programa, en el ejercicio a realizar, el algoritmo comienza pidiéndole al usuario que ingrese el número hasta el cual desea generar las tablas de multiplicación, es decir, el límite que le vamos a asignar al programa. Esta entrada se guarda en la variable límite. Luego, se utiliza un bucle para iterar desde el número 1 hasta el límite especificado por el usuario. Para las personas que no están muy relacionadas con la palabra iterar, significa repetir. Es decir, una repetición desde el número 1 hasta el límite especificado por el usuario. En cada iteración, es decir, en cada repetición, se ejecuta el bloque de código dentro del bucle para. Esto significa que vamos a generar la tabla de multiplicación para ese número en específico. Dentro del bucle para interno se utiliza otro bucle, que será el bucle para iterar, es decir, para repetir desde el multiplicador 1 hasta el 10. Es decir, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, hasta llegar al 1 por 10. En cada iteración se calcula el resultado de la multiplicación del número y el multiplicador actual y se guarda en la variable resultado, es decir, el resultado de cada multiplicación. Luego, se muestra en pantalla la expresión de la multiplicación y el resultado utilizando la función escribir. Todo esto es desglosado en nuestro programa. Como podemos observar, en esta primera diapositiva tenemos la explicación paso por paso. Nuestro programa se basa en 12 pasos. Aquí tenemos del 1 al 6. El número 1 dice se define una variable llamada número para almacenar el número actual de la tabla de multiplicación. El siguiente paso es definir una variable llamada límite para almacenar el número hasta el cual se generarán las tablas de multiplicación. Es decir, hasta qué número queremos que el programa lo resuelva. Ese es el límite. Si nosotros queremos hasta el 5, automáticamente el programa desglosará hasta el número 5. Si le decimos que llegue hasta el 10, nos desglosará las tablas del 1 hasta el 10. Paso 3. Se muestra en pantalla un mensaje solicitando al usuario que ingrese el número hasta el cual desea generar las tablas de multiplicación. Paso 4, se lee el número ingresado por el usuario y se almacena en la variable límite. El paso número 5 indica que se inicia un bucle para que repetirá desde el número 1 hasta el límite especificado por el usuario. Den en cuenta que aquí estamos utilizando ya el ciclo for o el ciclo para. Y luego, el paso 6, en cada iteración, es decir, en cada repetición del bucle externo, se muestra una pantalla, un mensaje indicando el número actual de la tabla de multiplicación. Entonces, después de mostrar la tabla de multiplicación para un número, se va a agregar una línea en blanco para separar las tablas generadas. Si solicitamos en el programa que nos genere la tabla del 1 al 5, entre la tabla del 1 y la tabla del 2, habrá un espacio para que se mire más ordenado. Luego, el algoritmo continúa iterando hasta que se haya generado la tabla de multiplicación para todos los números desde el 1 hasta el límite específico por el usuario. Si es del 1 hasta la tabla 5, entonces estará tabla 1, espacio, tabla 2, espacio, tabla 3, espacio, para que haya un orden sucesivo. Luego, esta implementación utiliza dos bucles, el para, anidado para generar la tabla de multiplicación, y el otro bucle que sería el externo que itera a través de los números y el bucle interno que va a iterar a través de los multiplicadores para generar las multiplicaciones correspondientes. Es así como podemos
a observar nuestra siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva estarán los otros 6 pasos. Recuerden que teníamos nuestro programa dividido en 12 pasos. En la diapositiva anterior teníamos los pasos del 1 al 6 y aquí vamos a tener los pasos del 7 al 12. Entonces, en el siguiente paso se iniciará un bucle para interno que iterará desde el multiplicador 1 hasta el 10, es decir, 1 por 1, por 2, por 3, por 4, hasta el número 10, que es comúnmente hasta donde llegan las tablas de multiplicar. Luego, en cada iteración del bucle interno se calcula el resultado de la multiplicación del número actual y el multiplicador actual. Y luego esto se va a almacenar en la variable resultado. Así también, en el siguiente paso se va a mostrar en la pantalla la expresión de la multiplicación y el resultado utilizando la función escribir, que es donde vamos a especificar. En el siguiente paso, después de mostrar la tabla de multiplicación para un número, se va a agregar la línea en blanco, que era lo que les decía con anterioridad, donde se va a separar cada tabla para que se vea de forma más ordenada. La del 1, espacio, la del 2, espacio, y cada una de estas tablas llegará del 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, hasta llegar al 1 por 10, y luego ya generará el espacio de la línea. Luego tenemos el bucle externo, que va a continuar iterando hasta que se haya generado la tabla de multiplicación para todos los números, desde el 1 hasta el límite especificado por el usuario. Desde ahí es la variable límite. Y por último, el algoritmo finalizará. Como podemos observar, después de realizar nuestros 12 pasos, obtendremos el siguiente código en PCInt. Recordemos que estamos trabajando en PCInt. Como podemos leer aquí en el código, que ya está detallado paso por paso, comenzamos con algoritmo y le generamos el nombre a nuestro programa, que en este caso le colocamos generar tablas de multiplicación. Luego vamos a definir las variables. Como pueden observar, tenemos la variable número, límite y el resultado, asignados como números enteros. Luego tenemos la variable escribir, que es lo que se les indicaba anteriormente, donde debemos escribir, ingrese el número hasta el cual desea generar las tablas de multiplicación. Es aquí donde el usuario va a escribir, si quiere la tabla hasta el 3, si coloca 3, generará la tabla del 1, la del 2 y la del 3. Si escribe el usuario el número 10, le va a generar el programa la tabla del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que el 10 es el límite. De ahí que definimos la variable límite. Como podemos también observar en las siguientes líneas, está para número de 1 hasta el límite, que es el que les va a indicar el usuario. Luego escribir tabla de multiplicación del número. Luego tenemos lo siguiente, designado, escribir número, multiplicador y el resultado. Y por último tenemos el fin para y cerramos nuestro programa con fin algoritmo. Con base a este programa ya vamos a utilizar PCInt y vamos a escribir lo mismo que teníamos en la pantalla. Como pueden observar, lo que estábamos en la pantalla anterior está detallado aquí de forma desglosado en nuestro programa de PCInt. Algoritmo, definir número, escribir, leer, para, número, todo de forma ordenada. Hay que tomar en cuenta el espacio entre cada línea para que haya un mejor desglose y un mejor ordenamiento en cada una de nuestras líneas. Entonces, cuando ya le damos nuestro programa a ejecutar, cuando ejecutamos nuestro programa nos va a dar la pantalla de esta forma, donde dice PCInt ejecutando proceso generar tablas de multiplicación, que era el título que le habíamos colocado a nuestro algoritmo. Si se dan cuenta, tenemos aquí ingrese el número hasta el cual desea generar las tablas de multiplicación, que era lo que habíamos escrito en esta línea de arriba. Escribir tabla de multiplicación, en esta línea 4, escribir, ingrese el número hasta el cual desea generar las tablas de multiplicación. Pues esta misma instrucción va a generarse, como pueden observar, en este cuadro, cuando lo ejecutamos. Entonces, cuando le escribimos el número, el usuario puede escribir cualquier número, escribe el número, le da Enter. Si pueden observar, entonces tenemos la tabla del 5. ¿Cuál era el límite? El 5. Entonces, en la parte superior tendríamos la tabla del 1, la tabla de multiplicación del 2, la tabla de multiplicación del 3, la del 4 y el 5, que es el límite. Y cada una de estas tablas está 5 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, hasta 5 por 10, que es lo que comúnmente se utiliza. Si le damos reiniciar y escribimos el 2, y le damos enter, lo mismo. El programa ejecuta la tabla del 1 y deja el espacio entre cada tabla y luego ejecuta la tabla del 2, que es el límite que está dando el usuario.
Le damos de nuevo reiniciar y si el usuario quiere puede escribir tabla del 20 y si se dan cuenta podemos observar que tenemos la tabla del 20, 19, 18, 17 y así sucesivamente 14, 13, 12 hasta llegar al inicio que va a ser la tabla del 1. Siempre iniciará con la tabla del 1 y llegará hasta el límite que el usuario está ingresando, que en este caso es el 20. Y en cada una de las tablas tendrá el resultado concreto. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 10, 30. Eso una por una en todas las tablas que el usuario esté solicitando, que va a ser el límite. Y por último, podemos colocar hasta el 50 y automáticamente el programa va a ejecutar las tablas y llegará al límite que es el 50, que es el número que el usuario está solicitando, como pueden observar. Y de aquí para la parte superior, que es donde inicia el programa, siempre comenzará con la tabla del 1 y así sucesivamente hasta dar todas las tablas según el límite que esté escribiendo el usuario. En este caso llega hasta el 50, que es el número que le dimos como función límite. Y así sucesivamente, no hay un número exacto que límite que usted pueda, que limite el programa, sino es el número que el usuario le esté agregando. Tabla 14, 13 y así sucesivamente. Cada una de las tablas va a tener la resolución correspondiente de siempre por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta llegar al 10, que es lo que comúnmente observamos en las tablas de multiplicar. Entonces, de ahí la importancia de este ciclo para for, que permite, como anteriormente habíamos explicado, permite repetir un bloque de código un número determinado de veces. Como pueden observar, aquí está repitiendo las tablas una por una hasta llegar al límite que el usuario le está solicitando. Entonces, es así como podemos observar la primera resolución de nuestro ejercicio de la creación de un algoritmo en PCInt que genere las tablas de multiplicación hasta el número que desea el usuario. Como pueden observar, nuestro algoritmo constó de 12 pasos y después de desarrollar cada uno de ellos, contamos con el código final que queda en 18 líneas, que es el que les acabo de presentar. Bien, gracias por su atención. Nos vemos en una próxima.